A ver, seamos sinceros. Empezar a leerse un libro y de repente dejarlo a medias, por empezar con otro que te gusta más, es completamente normal. No hay nada de malo en ello. Pero si no has terminado ninguno de los últimos 17 libros que te has empezado, Houston, tenemos un problema. Que de repente te apetezca aprender sobre un tema que te apasiona, como puede ser el inglés, y decides comprarte un curso online en Udemy por 15 euros, pues está bien, es normal. Pero si lo que te gusta a ti es coleccionar cursos para hacer el módulo introductorio de cada uno y no terminarlo, Houston, tenemos un problema. Pero no te preocupes, porque estás a punto de recibir una técnica brutal que te va a ayudar a luchar contra la serpiente de la dispersión. Así que quédate hasta el final y no te me disperses. Bienvenidos al show, aquí Julio Ramos, experto en desarrollo personal. Ya estamos en la quinta semana del desafío 52 Snakes, en el que hablamos de esas serpientes, esas tentaciones que nos intentan sacar de nuestro camino hacia nuestros objetivos. Breve repaso de cómo vamos con nuestros objetivos, aquí te dejo la tablita. Esta semana hemos ido bastante bien en cuanto al ejercicio semanal, también en cuanto al alcohol. Sigo manteniendo ese ritmo de un vídeo por semana. Donde sí que hemos pinchado, lo reconozco, es en la lectura. Es que me estoy leyendo un librito nuevo que se llama Designing Your Life, donde además yo no lo sabía, pero te ponen ejercicios. Entonces me pongo a hacer el ejercicio y no leo. Es una excusa igualmente, también te digo. Lo que sí que me pone muy contento esta semana es que ya son 3 las personas a las que estoy ayudando en sus procesos de desarrollo personal. Esto me hace muy feliz, estoy muy contento de poder ayudar a más personas a definir bien cuáles son sus objetivos, a que entiendan también cuáles son los obstáculos que ellos no ven y que les impiden hacer esas transformaciones, esos cambios, y a poder ayudarles a llegar a cumplir sus objetivos, que es de lo que se trata. Por cierto, si es tu caso y tú te encuentras en algún proceso en el que necesites un poco de guía a la hora de definir bien tus objetivos, que te encuentres atascado en una situación que te gustaría cambiar pero no sabes cómo hacerla, contacta conmigo en mis redes sociales, te las dejo por aquí y vemos si yo te puedo ayudar en tu proceso. Pues bien, la serpiente de esta semana no es otra que la de la dispersión, el apuntar a muchos sitios diferentes pero no profundizar en ninguno. ¿Cómo entiendo yo la dispersión? Pues mira, imagínate que tienes que regar un jardín. Tú necesitas aspersores para regar ese jardín. Y hay diferentes tipos de aspersores. Por ejemplo, está este tipo de aspersor, que como el agua sale con menos presión, pues riega una zona más pequeñita del césped, pero la riega en mucha profundidad, porque siempre es la misma, ¿no? El agua siempre cae en la misma circunferencia. Y luego hay otro tipo de aspersores como este, que van mucho más lejos, que salen con mucha presión y que van cambiando y van regando zonas diferentes del césped. Para mí la dispersión sería como este segundo tipo de aspersores. ¿Qué pasa con este tipo de aspersores? Pues que riegan direcciones diferentes, van cambiando. Entonces, si no perseveran en la misma zona, esa zona del césped nunca crecería. ¿Se entiende un poco la metáfora? ¿Cuándo resulta problemática la dispersión? Cuando necesitas profundizar en un tema. Por ejemplo, cuando estás haciendo una tesis doctoral, un trabajo de fin de grado, o estás haciendo alguna labor de investigación que requiere muchas horas dedicadas a un mismo tema. También es un problema cuando te pones un objetivo que requiere hacer lo mismo todos los días. Por ejemplo, estás creando un nuevo hábito o estás dejando un hábito que ya no te interesa. Ahí lo que necesitas es foco, concentración, y la dispersión te lleva a todo tipo de lugares. Algunos diréis, ¿y tú qué me vas a contar a mí de dispersión, Julio? Si tú eres un tío organizado, que te haces tus planes, que cumples tus metas, que te has propuesto cosas como estar un año duchándote con agua fría y lo has conseguido. ¿Tú qué vas a contarnos a nosotros de dispersión? Si a ti eso no te pasa. Ingenuos. Yo soy la definición de dispersión. Si abrís una enciclopedia, si eso existe todavía, que sea posterior a 1994, y os vais a la D y buscáis la palabra dispersión, sale una foto mía al lado. Ese panel de cursos de Udemy que habéis visto al principio es mi panel de cursos. O sea, yo he empezado todos esos cursos y no los he terminado. Lo que os contaba de los libros es mi día a día con la lectura. Soy un experto en la dispersión. Experto. Subexperto. Experto. Experto. Toper. Ya me estoy dispersando otra vez. ¿No me crees todavía? Te enseño mi currículum de dispersión. Yo empecé a estudiar traducción e interpretación de inglés y árabe en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, porque quería ser, pues no sé, traductor en un futuro, o intérprete o profesor, y me encantaban las lenguas exóticas. Pues bien, todavía no sabía ni decir buenos días en árabe, cuando ya me había apuntado a un curso de japonés de un año, porque ahora ya no quería ser profesor de árabe, ahora quería ser profesor de español en Japón, entonces tenía que aprender japonés, y ahí me puse a estudiar japonés. Pero claro,
El japonés dejó de interesarme y ahora me interesaba escribir. Ahora quería ser escritor. Probablemente es porque estaba leyendo Juego de Tronos y me encantó y empecé a hacer un blog y escribir mis posts en un proyecto que hice que se llamaba Descubriendo la Cohesión. De hecho, se me daba muy bien escribir. Y entonces ideé mi primer boceto de un libro de literatura fantástica. Luego hice otro boceto de libro de intriga, de misterio. Pero de repente pasó otra mosca por aquí y ahora ya la escritura tampoco me apasionaba y no quería terminar esos libros. ¿Qué es lo que hice? Me apunté a un curso de emprendimiento en Sevilla. Aprendí todo sobre empresas, sobre autónomos, sobre cómo funciona la inversión, sobre cómo se hace un plan de negocios. Y empecé a crear la que iba a ser mi primera empresa, un escape room en la calle. De hecho, lo construí ese escape room. Diseñé todas las pruebas, incluso hice testeos con mis amigos que hicieron y jugaron al escape room. Pero entonces llegó el COVID y el COVID cerró todo y ya no se podían hacer escape room ni en la calle ni no en la calle. Y luego vino mi canal de YouTube de Liberpunk y de Twitch, donde hacía directos y hablaba de libertad y jugaba juegos y prácticamente ese canal murió al poco de nacer. Conclusión, a mí me vas a decir tú de dispersión. Más disperso que yo no lo vas a encontrar. Que a mí en dispersión no me gana nadie y paradójicamente por eso soy la mejor persona para enseñarte a lidiar con la dispersión. Y ahora te voy a enseñar cómo tú puedes vencer a esa serpiente de la dispersión y evitar que se te entrometa en tus objetivos. Así que escucha, no te disperses. Vamos a aplicar una técnica que se llama la técnica del reencuadre. En inglés es reframe. Ya sabéis que en inglés todo suena mejor. ¿Para qué sirve el reframe? A veces se producen bucles a la hora de solucionar problemas, ¿no? Tú tienes el problema de la dispersión, oye, me gustaría ser capaz de concentrarme más, de perseverar por una vez en mi vida. Y a ese problema tú le das una solución. ¿Cómo soluciono el problema de concentrarme? Pues sentándome y obligándome o haciendo un planning, y si lo planifico bien y me pongo un hueco siempre para leer todos los días, entonces lo conseguiré, seguro que sí. Pero eso no siempre funciona. Y es paradójico, pero el problema está en obsesionarse con que hay una única solución para ese problema. Y aquí entra la técnica del reencuadre. La base del reencuadre es darle la vuelta al problema, mirarlo por otros ángulos, otros lados. Oye, ¿y si reinterpretamos el problema? Si el problema no fuese el problema, sino una solución a otro problema. Pues bien, nos vamos a hacer 3 preguntas para darle la vuelta a la dispersión. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué estoy ganando yo con la dispersión? Aquí vamos a plantear una hipótesis que es, oye, ¿y si esto de la dispersión en realidad beneficia en cierto modo a mi cuerpo o a mi cerebro? Y por eso sigo siendo una persona dispersa. ¿Qué quiero decir con que estoy ganando yo? A ver, nuestro cerebro consume mucha energía y está diseñado para ser un vago, para no consumir tanta energía. Por lo tanto, siempre va a buscarse una forma para vaguear, para ser un poco perezoso. ¿Qué estamos ganando nosotros entonces siendo dispersos? Pues estamos ahorrándonos energía, porque a veces profundizar en algo, picar piedra y duro durante mucho tiempo en el mismo sitio, consume muchos recursos. Entonces, en cierto modo, pasar de puntillas de un tema a otro, cuando se me baja un poquito el chute de chupiflamina y todas esas dopaminas y oxitocinas, saltar a otro tema, todo eso es en realidad algo más fácil que sentarte en el mismo sitio, aguantar tu concentración, seguir ahí esforzándote. Esto es jodido, claro, porque sería reconocer en parte que tú eres el responsable del problema de la dispersión y que además tú estás recibiendo beneficios de ser disperso. Pero también al reconocer que el problema lo tienes tú, pues tienes la posibilidad de cambiarlo, porque si el problema está en que no estás en ese lugar donde te tienes que concentrar, o no estás haciendo aquello que más te motiva, o es que tus padres nunca te apoyaron en eso que a ti tanto te gustaba y por eso saltas de tema en tema, pues ahí se complica, porque ahí la solución estaría en manos pues del lugar, de lo que te motiva o de tus padres. Sin embargo, aquí recuperamos el poder. ¿Cuál es la segunda pregunta que nos vamos a hacer? ¿Cuáles son las ventajas de ser disperso? Volviendo al ejemplo de los aspersores, tú necesitas ambos tipos de aspersores para regar un césped. El aspersor del primer tipo riega en profundidad mucho esa zona del césped, pero claro, va a crecer solo ahí, porque sale con poca presión y no llega a otros lugares. La dispersión en ese sentido es buenísima para conocer superficialmente un montón de temas que te puedan interesar. Si asumimos que el problema puede que no sea un problema, sino que puede que sea una ventaja competitiva para ciertas cosas, eso nos ayuda a repensar la estrategia que tenemos que seguir. De hecho, hay personas que tienen el problema contrario, son capaces de concentrarse y de meterse en su mundo, en su burbuja, pero luego les da miedo salir de su zona de confort, aunque solo sea a visitar superficialmente otra zona. Eso que para nosotros resulta un problema, para otras muchas personas puede resultar una ventaja de la leche. Y esto nos lleva a la tercera pregunta, que es, oye, ¿cómo puedo sacar yo provecho
de mi dispersión. Si tú eres una persona dispersa y hemos visto que la dispersión tiene sus ventajas, ¿cómo puedo adaptarme yo a mi dispersión en lugar de intentar cambiarla? Esto es algo que aprendí en Autognosis, en la escuela de Alberto Peña Chavarino, y me encantó, que es el concepto de ir a favor de tu naturaleza, no en contra. Te cuento una historia que me contaron ahí en la escuela, y es que Da Vinci era una persona súper dispersa. Y si ves su cuaderno, ves que tiene a lo mejor un retrato de la Mona Lisa así emborronado, dibujaba cómo hacer un aeroplano, luego avanzaba y lo dejaba atrás, pero luego se ponía a hacer otra cosa. Sin embargo, Da Vinci ha sido uno de los mayores inventores y genios de la historia, y ha hecho muchísimas cosas. ¿Y cómo lo hacía? Pues él a lo mejor empezaba un proyecto, lo dejaba a medias, empezaba otro, lo dejaba a medias, pero luego volvía al primer proyecto y lo terminaba. Volviendo a la metáfora de los aspersores, el aspersor del segundo tipo, el que va al lado diferente y riega zonas lejanas del césped, funciona muy bien. Aunque va a diferentes zonas del césped, luego vuelve a la misma zona y empieza a regar otro poquito cada una de esas otras zonas del césped. Entonces, si tú eres una persona dispersa, quizás es un modo de trabajar que a ti te encaja más. Sería algo así como, pues mira, cojo la motivación del principio y leo muchísimo este libro, y cuando ya me aburra o me canse y quiera ir a otra cosa, lo aparco y empiezo otra cosa nueva. Pero ponerte ciertos límites para no empezar 17 libros y empezar a lo mejor 4, que es algo más manejable, y cuando ya termines el cuarto probablemente hayas recuperado esa motivación del primero y puedas avanzar en tu primer libro. En resumen, que no nos hagamos trampa, porque ser disperso también nos está reportando algún tipo de beneficio, aunque no seamos conscientes de ello. 2, que la dispersión tiene su lado positivo, y 3, que podemos aprovechar ese lado positivo para adaptar nuestra rutina y conseguir de una forma diferente esos objetivos que no conseguimos por esa falta de foco y de dirección. Y ahora, de disperso a dispersa, cuéntame aquí en los comentarios en qué cosas te dispersas tú, en qué historia y qué anécdotas has tenido tú de dispersión en tu vida y cómo lo has conseguido resolver, y así aprendo yo también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no te hayas dispersado, que te hayas quedado hasta el final y que hayas aprendido cómo funciona esa técnica del reencuadre. Te dejo por aquí un enlace a mis redes por si quieres contactarme y quieres que te ayude en tu proceso de desarrollo personal. Y como siempre, si te ha gustado, dale a like, y si no te ha gustado, pues dale a like también. ¿Por qué no? Besitos.